La victoria en el imaginario de la dominación. Una de las construcciones culturales más graves que pesaba sobre nuestro pueblo era la pretensión de que éramos un país libre. Yo creo que pocas cosas eran tan graves, me refiero al momento previo a 1999, pocas cosas dificultaban más la posibilidad de la lucha del pueblo como esa victoria política de la dominación burguesa que había inoculado durante 40 años en un sistema educativo y con una historia oficial muy sólida, la noción de que después de la guerra de independencia habíamos arrancado la vida republicana y estábamos en plena vida republicana y que éramos un país libre. La noción que tiene hoy Venezuela de que está finalizando su situación de dominación respecto del imperio norteamericano y que está comenzando su proceso de liberación al interior de otros países de América Latina, el reconocimiento del hecho de la dominación imperial norteamericana en todos los aspectos de la economía y el hecho de que como pueblo, como país, esa Constitución Nacional Bolivariana, ese librito azul, por más bate quebrado que algunos pretendan hacérmelo aparecer ahorita, era un documento que permitía la salida hacia la libertad respecto de esa dominación. Y desde el punto de vista del imaginario, creo que es esencial reconocerlo. Segunda, la ruptura del bloqueo a Cuba. Ese llegar en el 99 y de decir, toma petróleo, dame asistencia médica y asistencia cultural, y romper el bloqueo sin permiso, como se hace en las revoluciones, el bloqueo a Cuba, me parece que es una de las cosas cuyo brillo permanece. O sea, hoy todavía tenemos la sensación de que haber generado con esa fuerza, ese hecho político que significó a Cuba prácticamente el fin del periodo especial, prácticamente, porque todavía en el 99, cuando estos procesos comienzan a ocurrir, la situación que vivía Cuba tras el problema económico que le significó la suspensión del apoyo soviético, había significado para Cuba lo que se conoció como el periodo especial. Creo que eso es todavía, en el imaginario de la solidaridad latinoamericana, un hecho que brille todavía. Tercero, la noción de proyecto. Ayer cuando llegué del evento, al llegar a la casa, estaba en la televisión el presidente Chávez en Federico Quirós, en un evento con la comunidad, no sé si era Federico Quirós o era Comunidad Caribia, en el estado Vargas, Comunidad Caribia en el estado Vargas. Y era una reunión normal como las que suele tener, se pone ahí con su cuestión y empieza la gente a preguntar y a mostrar el proyecto. En varias oportunidades salió una expresión que yo personalmente la siento como una victoria muy personal porque forma parte de la pedagogía de la Mesa Técnica de Agua, la noción de proyecto, la noción de que somos un pueblo que para salir de un problema elabora un proyecto, se plantea un proyecto a partir de un diagnóstico, que no está esperando una promesa y que no concibe que el camino hacia la salida de su problema no tenga que ver con su participación como pueblo. A mí me parece que eso, a diferencia del pasado, significa una victoria en el imaginario popular venezolano que apuntala las posibilidades reales de un proceso revolucionario. Y finalmente quiero terminar con una cosa que yo la digo con miedo, por muchas razones. Primero, porque no estoy muy seguro de cómo interpretarla, pero siento que hay una cosa que tenemos que preguntárnosla. Una de las manifestaciones de equidad social más significativas que tiene estos 10 años de gobierno bolivariano son las cuentas de la Asociación Bancaria Nacional. Una de las pruebas más evidentes de que el ingreso del pueblo se elevó considerablemente como resultado de políticas que distribuían con mayor justicia la renta, sin meternos ahorita a discutir la renta ni a discutir las implicaciones perversas que la noción de renta petrolera provoca en el pueblo. No nos metamos ahorita en ese tema. El hecho numérico concreto y objetivo de que la gente tuvo mucha más plata y de que esa más plata la tenía que meter en el banco porque no podía meterla bajo el colchón
y que eso se corresponde con las cuentas más bollantes que la banca venezolana haya tenido jamás en su historia, no me extraña lo que dice Víctor de ese banquero socialista, no tiene ninguna, no es nada ilógico. A él nunca le ha ido mejor, jamás le ha ido mejor en el pasado que dentro del proceso revolucionario bolivariano, donde yo no sé cómo se llama eso en términos técnicos, no sería redistribución más justa del ingreso, pero el hecho concreto y objetivo que la gente tuvo un dinero que nunca antes en el pasado había tenido, millones de venezolanos, y que lo tenían que meter en los bancos, y que como resultado de esto, la banca tuvo las ganancias más insólitas de su historia, a mí me sigue siendo que con todas sus contradicciones es un elemento a ser estudiado. Gracias. Miguel Ángel Pérez. Gobierno Bolivariano.